Muy buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidas todas a una nueva lección de este curso maravilloso que ha sido Del polvo a la gloria. Como siempre lo he dicho, después del polvo a la gloria, tu vida no puede ser la misma. Después de este panorama tan general, pero tan detallado, nuestra visión y perspectiva de la palabra de Dios tiene que cambiar nuestra vida. Definitivamente, no sé cómo lo veas tú, pero lección 21. ¿No me escuchan? No. ¿Ustedes no me oyen? Ya, ahora sí. Ahora sí. O sea, ¿no me oían nada de lo que dije? No, sí te oímos, pero luego se te cortó y ahorita se oye un ruido raro. Ya. No, ya estoy bien. Te estás cortando, okay. Ya. ¿Ahí me escuchan bien ustedes? Ya. Sí, ahora sí. Okay, es que no sé si es mi micrófono o algo, pero ahí estoy. Bueno, Pati, ¿qué impresión te dio esta clase? Clase 21, el exilio. La agarraste comiendo. La agarré comiendo. Bueno, Susi Santucho. Bueno, lo que más me llamó la atención es cómo Dios siempre, el Señor estaba tratando de que su pueblo le obedeciera. Se sucedía un rey, otro rey, y siempre había desobediencia, siempre había pecado, pero sin embargo él mandaba decir que iba a pasar algo, hasta que, bueno, pasó y tuvieron que ir al exilio. Y bien, los del norte fueron dominados por los asirios y los del sur por los babilonios, ¿no? Creo. Bien. Bien. Clarita, ¿qué impresión te dio esta clase? Bueno, muy interesante. Seguimos reafirmando esa idea de que había como un ciclo en el pueblo judío, así como fue en los jueces, pues aquí en el exilio pues se ve lo mismo, ¿no? Que en este caso, en esta etapa, el Señor hablaba a través de los profetas, pero ellos no se repetían. En el caso de los jueces, pues ellos pasaban un periodo bajo el dominio de algún ejército, de algún otro país, y clamaban a Dios, se arrepentían y el Señor les enviaba una persona para... Pero bueno, esta vez ya no pasó. O sea, bien. Los profetas hablaban y ellos no hicieron caso. Bien, gracias, Clarita. Ustedes tienen, aprovechando que, bueno, gracias, Pati, por tu contribución, y la voy a usar. Entonces, tienen 2 hojitas, ¿cierto? Tienen 2 hojitas y esas hojitas, ¿alguien las pudo imprimir? ¿Alguien las imprimió? Porque las vamos a usar, sobre todo, bueno, la que viene, la que estás viendo tú en pantalla, es la que nos mandó Pati, nos hizo favor, está muy buena. Y luego vamos a estudiar el que le llamé yo el mapa conceptual. Esta quise que la imprimieras para que escribiéramos sobre ella y tengamos así un panorama general completo, lleno, porque eso nos va a ayudar muchísimo a nuestra comprensión. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahorita? Si tú te fijas en la hojita que nos mandó Pati, déjame hacerle un zoom. A ver, ahí la puedes ver mejor, ¿verdad? Ahí se ve mejor. Entonces, ¿dónde estamos ubicándonos nosotros en el tiempo o en la historia? Esta parte, esto donde está ahorita mi cursor, tú te das cuenta que mi flechita me está indicando, en esta parte de color como cremita, es lo que significa el reino del norte, ¿cierto? Los periodos en donde está vigente después de Salomón, ¿recuerdas? Viene el reino dividido, todo esto es el norte, ¿verdad?
hasta el más o menos entre casi llegando al 720 y algo, que es el 722. Allí es donde es el periodo del Reino del Norte. Del 722 al 536 es el periodo del Reino de Judá. Esto considerando juntamente con el exilio. Sin embargo, hoy vamos a entender este periodo que es el Reino de Judá, y para que tú lo puedas observar mejor, aquí están los reyes, ¿verdad? ¿Dónde empieza el Reino de Judá? ¿Dónde Dios deja al Reino del Norte y se enfoca al Reino del Sur? Obviamente, mientras todos estos reyes en el norte están fungiendo, gobernando al Reino del Norte, en el sur también hay reyes, ¿correcto? Particularmente en el Reino de Judá, que está aquí, donde Dios empieza a hablar prácticamente desde el rey Ezequías. Nuestra lección se enfoca ahora a partir del reinado de Ezequías hasta el reinado de Sedequías, ¿no? Este es el último rey que tenemos tú y yo, que es Sedequías. Entonces, el exilio y todo lo que trata nuestra clase abarca desde Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacim, Joaquín y luego Sedequías, ¿vale? Este periodo es el que estamos estudiando hoy, y hay profetas que, como te darás cuenta, están separados. Entonces, así como Miqueas e Isaías están trabajando ya como profetas, también tienes a Sofonías, a Jeremías, a Nahum, a Habacuc, Ezequiel, Daniel y Abdías, ¿vale? Estos son los profetas que trabajan o que van enfocados hacia el reino de Judá. Yo diría que Isaías lo debería yo de colocar acá, porque hay cosas de Isaías que tienen que ver con el reino del norte. En el reino del norte, si te das cuenta, está Elías, Eliseo, Jonás, Oseas y Amós. Entonces, cada que tú necesites o requieras ver el trabajo de los profetas, el ubicarlos en sus periodos de vida, hacia dónde están enfocados, te va a ayudar mucho a la comprensión histórica. Por último, lo que quiero decirles es que tanto Ageo como Zacarías y Malaquías son los últimos profetas antes de que inicie aquí el periodo de silencio de Dios, que es el periodo intertestamentario, que son los 400 años de silencio, donde Dios deja de enviar profetas. Después de la cautividad babilónica, que esto es el exilio, ¿verdad? Después de aquí vienen, fíjate bien, con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, vienen un periodo renacentista en el pueblo de Judá. Sin embargo, estos hombres, Zorobabel, Esdras, Nehemías, ya no son reyes. ¿Te fijas? En el norte dejaron los reyes de estar en el 720. En el sur deja de haber reyes después del 586 antes de Cristo. A partir de allí ya no hay reyes. Por eso a Nehemías se le dice gobernador, ¿vale? Entonces, este periodo se distingue porque ya no tiene reyes. ¿Dónde van a surgir o dónde van a volver a estar los reyes? Dentro del periodo intertestamentario, que sería aquí. En el periodo intertestamentario,
más o menos por ahí del 200, 180 antes de Cristo, cuando a la muerte de Alejandro Magno se divide todo el imperio griego, se divide y asumen algunas provincias de Palestina, y entonces se colocan reyes a modo. Para eso el Imperio Romano ya está en funciones, y se nombran reyes vasallos. Reyes vasallos como estos últimos dos, Joaquín y Sedequías. Ahorita vamos a hablar de los reyes vasallos, pero para que tú tengas un panorama completo en la cronología de los reyes y profetas, como bien está anotado aquí. Bueno, básicamente es eso. Voy a dejar de compartir. Entonces, ¿alguna duda sobre el esquema que vimos? Si estás de acuerdo conmigo, levantas tu dedo gordo. Con eso yo sé que estás al tiro. Puedes imprimir esta hojita, valdría la pena que la imprimieras, le haces sus hoyitos y lo puedes meter en tu carpeta, ¿vale? Entonces, ahora vamos a usar este otro. Vamos a usar este otro, que es el que les mandé. Este también vale la pena que lo tengas impreso, porque aquí vas a poder rayonear, escribir, acomodar, etcétera, etcétera. Si te fijas, el mapa conceptual básicamente tiene dos cosas. Tiene el reino dividido, ¿verdad? Que en este caso es el sur. Entonces aquí tú le tienes que ir escribiendo que esto se refiere al sur. Entonces yo le empiezo a escribir al sur, ¿vale? Para entender que esto es el enfoque de nuestra lección, va hacia estos reyes. Y en suma, tú puedes ver la columna que va de los reyes Ezequías, después viene Manasés, luego Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Es el último rey de Judá, ¿vale? Antes de la cautividad babilónica. Lo que viene después, yo le puedo escribir aquí, que es la cautividad. Después de aquí viene la cautividad. Los reyes del sur dejan de ser reyes y aquí se coloca ya la cautividad. Entonces, ¿desde dónde a dónde abarca la cautividad? La cautividad babilónica, ¿verdad? Empieza básicamente desde el 705. Y si tú te fijas en la columna de medio, dice reyes paganos. Y esos, fíjate bien, al mismo tiempo que confluyen los reyes del sur en las naciones paganas o alrededor de Judá, hay otros reyes. En este caso, los que confluyen en la historia del pueblo de Dios en Judá son básicamente Sennacherib, luego Necao, luego Nabucodonosor. Y puse como una tercer columna a un hombre llamado Ciro. En este periodo del 536 antes de Cristo, si tú le sumas, es más o menos ciento y tantos años, 150, ¿cuántos son? 500, 600, 700, sí, 170, 180 años, ¿vale? Si quisiéramos cerrarlos en números, 200 años aproximadamente. ¿Me expliqué? ¿Me va siguiendo? Con tu dedo gordo me va siguiendo, ¿sale? Entonces yo sé que estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, a estos reyes, si te fijas, reyes paganos. Sennacherib es un rey sirio. Ahí me equivoqué yo. Le omití una letra, pero es Siria. Él es un rey sirio. Ajá.
El que sigue es Egipto. El que sigue es Babilonia. Si tú te das una idea, o para que tú te des una idea, si trazáramos aquí, ¿alguien me quiere hablar? Sí, se te está cortando mucho la voz. No sé si sea tu micrófono. Yo creo que es el micrófono. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Déjame ver. A ver. Vamos a ver. ¿Ahí ustedes me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Y yo te estaba escuchando bien. Ok. Entonces voy a dejarlo. Le quité este micrófono y puse otro. Ok. Entonces. A ver, voy a ver si me puedes, ver. Esto, a ver si lo puedes ver. ¿Lo puedes apreciar? Si te das cuenta, este es el mar, aquí está Siria, aquí está Babilonia y aquí está Egipto. Esos son los tres reinos, ¿verdad? Que están alrededor, o sea, son las naciones paganas que están alrededor de Palestina. Entonces, si yo quisiera demarcar la Palestina, sería una cosa así. ¿Me explico? Sí. Sería una cosa así, la Palestina. Y la Palestina, si yo la divido, tendría yo que hacer una especie de dos bolas. Una sería el norte y el otro el sur. ¿Me explico? ¿Te fijas? Es básicamente, entonces, por los lados del sur, tienes por un lado Egipto, que en este caso es representado por Necao. Por el otro lado está Babilonia, que está representado por Nabucodonosor. Y en la parte de arriba, Siria vendría siendo Sennacherib. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, y en medio tienes a los dos reinos en Palestina, el sur y el norte. Para esta altura del partido en el que estamos estudiando, del 705, perdón, este reino del norte ya no existe. ¿Vale? No existe y solamente está el reino del sur. ¿Vale? Entonces, para que tú vayas haciendo tu esquemita, lo apreciaron más o menos bien, ¿verdad? ¿Sí? Me levantan su dedito y yo sé que estamos bien. ¿Sí? Hola, Anita, ¿cómo estás? Muy bien. Ok, entonces, si te fijas, esta región es una región clave. Es decir, para poder ir de Egipto a Siria, habría que pasar por el reino del sur. Para ir de Babilonia a Egipto o a Siria, habría que pasar por Palestina. Entonces, esta ruta o esta zona es una zona neurálgica en todo el Medio Oriente. Es una zona muy importante por el cruce de mercancías, porque aquí hay mar, ¿vale? Entonces, la única manera por cruzar por tierra firme era haciendo este tipo de trayectos. Entonces, esta zona se convierte en la manzana de la discordia. Esa es la razón por la que Sennacherib en el 705 empieza a hacer una especie de pelea o de lucha contra Judá. Esto lo vas a poder ver tú en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. ¿Sale? En Segunda de Reyes, capítulo 18, allí aparece el rey
Sennacherib. De hecho, en el versículo 13, específicamente en Segunda de Reyes 18:13, así dice la Biblia. A los 14 años del rey Ezequías, ¿te acuerdas? ¿Quién es el rey Ezequías? Pues es este primer rey, ¿vale? Dice, a los 14 años de este rey, dice, subió Sennacherib. ¿Dónde está Sennacherib? Aquí. Dice, subió a pelear contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Correcto? Entonces, allí es donde prácticamente empieza, fíjate bien, el asedio de Sennacherib a Ezequías. ¿Sale? Ahí empieza el asedio. Ahí es donde empieza nuestra lección, porque ahí es justamente donde de una manera, tú lo estudiaste, de una manera milagrosa, Dios guarda a Judá de ser invadido y despedazado por Sennacherib. Debes de saber que Judá es un puñado, es chiquito, y Siria es enorme, es grande, y además fieros como buenos paisanos. Así que ellos invaden Judá y quiere atacar Sennacherib a Judá. Dios interviene, ¿verdad? Porque Ezequías pide ayuda a Dios y Dios escucha a Ezequías y lo salva. De hecho, si tú puedes leer, vas a decir así. Vamos a leer el versículo 22. De hecho, desde el 21 dice aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén? Delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Y dice, sigue adelante un poco más. ¿Acaso, en el versículo 25, acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Y si te sigues leyendo toda la historia, te vas a dar cuenta de la mano poderosa de Dios guardando y cuidando a un rey oxidado, ¿sale? Este es un rey oxidado, pero Dios fiel a su promesa. Sin embargo, fíjate bien, sin embargo, cuando muere Ezequías, le sucede su hijo, que es Manasés. ¿Y Manasés quién es? Manasés es más malo que la carne de cochino. ¿Me explicó? ¿Qué leíste? ¿Qué entendiste de Manasés? ¿Quién me dice yo? Ok, Angie. Allá lo aprendí, ¿verdad? ¿Sí? Que Manasés hizo lo malo delante de Dios, que no sí, o sea, siguió la maldad, o sea, hizo lo malo. Y en la vejez se arrepiente y Dios lo perdona. De hecho, decía el señor Sproul que era pues muy extraño que eso sucediera dentro de los reyes del sur, porque él se arrepintió en la vejez. Ok. Y Dios Pero lo en la perdona. juventud, en el tiempo de vigor del rey, fue malo, porque esto lo encuentras en el capítulo 21 de Segunda de Reyes. Ahí es donde nos dice que Manasés empezó a gobernar a los 12 años, ¿verdad? Y dice el versículo 2, e hizo lo malo
ante los ojos de Jehová. Entre otras cosas, edificó lugares altos, levantó altares a Baal, a Sera, ¿verdad? Rindió culto a esas cosas. Imagínate que es como que tú como cristiana de pronto participes en un rosario, ¿verdad? O te cuelgues a San Juditas en tu cuello. ¿Te das cuenta? Edificó altares en la casa de Dios. Luego dice, edificó altares para todo el ejército de los cielos, es decir, adoró las constelaciones, adoró a los ángeles, adoró al horóscopo, ¿recuerdas? Bueno, adoró todo eso. Y dice el versículo 6, pasó a su hijo por fuego. ¿Eso qué quiere decir? Mató a uno de sus hijos y lo ofreció a Moloch, seguramente. Y dice, se dio a observar los tiempos, es decir, era agorero, era el que inspiró a Harry Potter, ¿verdad? Dice, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos. Así que si tú tienes tu Spectrum Patronum, entonces ya sabes de dónde viene. ¿Sí sabes qué es Spectrum Patronum? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? Solo Grace es la única que sabe. Bueno. ¿La varita del Harry Potter? Uno de los conjuros de protección de Harry Potter y todo el equipo es el Spectrum Patronum, ¿verdad? Entonces es como un mecanismo de defensa. Así que si tú tienes al Spectrum Patronum, ya sabes, ¿verdad? Si tienes tu varita de Harry Potter, bueno, ya sabes que la puedes usar para prender velas, ¿no? En lugar de todo lo demás. Y luego dice, puso una imagen de acera que él había hecho. O sea, no se conformó con traer a los santos, sino él puso santos, él puso a alguien, una acera la hizo él. Dice, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, ¿verdad? Entonces, él lo hizo. Luego, pero dice el versículo 9, ellos no escucharon y Manasés indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, es como ahora los hijos del pastor. ¿Sabes qué dicen de los hijos del pastor? Hijos del pastor, lo peor. O sea, estos no solamente se conformaron con ser malos, sino eran peores que los no cristianos. Los paganos se emborrachaban 2 días. Los hijos de Judá se emborrachaban 7 días. Es decir, todo era en demasía, en exceso, y eran más malos que los mismos malos. ¿Te fijas? Y luego dice además, entonces, después de esto, Dios decreta que la destrucción venga sobre Judá. Vete por favor al capítulo 22, versículo 16. ¿Vale? Versículo 16. Y cuando Manasés se arrepiente y pide perdón ya estando viejo, ¿verdad? Hay una consulta hacia una pitonisa. Esa pitonisa dice en el versículo 16 del capítulo 22. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién me hace el favor de leerlo? ¿Alguien lo tiene? Angie, venga. Ay, perdón. Es que estoy bien ciega. Así dice el Señor: voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira
arderá contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, así le dirán: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestiduras y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Ok, ¿qué es lo que estás leyendo? Lo que estás leyendo es el arrepentimiento de Manasés, pero hay dos frases interesantísimas en esta porción de la escritura. La primera dice en el versículo 7, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Número 2 dice, no verán tus ojos, en el versículo 20, no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. A mí me Pero eso se lo parece... dijeron a Josías, no a ¿Mande? Manasés. Que eso se lo Perdóname. dijeron a Josías, no a Manasés. Estoy de acuerdo, tienes razón, se lo dijo a Josías. Sin embargo, la referencia es porque aun cuando Manasés se arrepiente de viejo, muere, viene su hijo Amón, muere, viene Josías, al final Dios dice, está bien, porque también Josías, ahorita vamos a hablar de él, tuvo una crisis. Al final dice Dios, está trazado el destino de Judá. ¿Cuál es ese? Mi ira no se va a apagar. Mi ira vendrá sobre Judá. Y además dice Dios, porque hay algo interesante. Si tú te fijas, tanto el rey Manasés, exceptuando Amón, pero Manasés y Josías, los dos tuvieron su sube y baja. Manasés fue malo de joven, de viejo se arrepiente. Amón no se arrepintió, él hizo lo malo. Pero cuando muere Amón, porque lo matan los mismos sacerdotes, ¿verdad? Porque dicen, este es muy malo, todos no lo queremos. Y cuando viene Josías, Josías emprende una reforma, pero al final su vida también tiene un claroscuro, también tiene una forma apagada de estar delante de Dios. Y es ahí cuando Dios dice, no hay de otra. Va a venir la maldad que ya he decretado, va a aplicársele y no hay forma. Pero me llama la atención que en el caso de Josías, en el caso de Manasés, Dios los perdona, pero no perdonó al resto del pueblo. ¿Cuál sería la razón? ¿Qué crees tú que haya pasado que Dios no hizo más que estas excepciones? ¿Qué crees que hubiese pasado? ¿Qué crees que pasó? ¿Quién me dice yo? ¿Julián? Pues que el pueblo siguió con sus abominaciones y con todas las cosas que los reyes los motivaron a hacer. Que ellos no se arrepintieron, ¿cierto? Y puesto que ellos no se arrepintieron, a pesar de que sus reyes dijeron, ahí muere, ¿qué hacen? ¿Qué hace el pueblo? Se goza con la maldad. Así que Dios levanta. Y en este momento es cuando entra en escena otro rey, porque si te das cuenta, en nuestra hojita viene Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Josías le puso una flechita y él dice, hizo lo bueno, ¿como quién? Como David. Los pongo aquí en una columna extra porque a pesar de que todo esto están sumidos
en la idolatría, en la religiosidad, en el paganismo, en la maldad. Hay una columna breve, pequeña, pero de aquellos hombres que decidieron ser fiel a Dios. Entonces, Josías hizo lo bueno como David su padre. Pero aquí entra en escena otro rey, que es Necao. Necao en el 608. ¿Quién me narra los eventos de Necao con Josías? ¿Quién me dice? ¿Grace? Grace, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. Bueno, Anita Mociño, ¿me explicas el asunto de Necao? Pues bueno, Necao iba a hacerle guerra a Babilonia. Correcto. Pero en eso salió Josías, o sea, sin deberla y sin temerla, se le enfrentó a Necao y le dijo que no era contra él la guerra, que era contra, que más bien él tenía instrucciones de Dios, que pasara por Judá, pero que no, o sea, que no tuviera nada que ver con Judá. Y resulta que él se aferró y en ese aferramiento pues murió. Y en un tiempito después se llevaron cautivos a los primeros habitantes de Judá, se los llevaron cautivos a Babilonia. Okay. Ahora, me llama la atención algo allí. Fíjate bien, Necao le dice a Josías, no te metas. Dios me encargó algo. ¿Necao quién era? ¿Necao quién era? Pati. Era rey de Egipto. Necao era rey de Egipto. Era faraón. Sí. Puede hablar. Rey pagano. Un rey pagano. ¿Puede hablar en nombre de Dios? No. Lulú. No, pero yo digo que ahí Dios en su providencia pues se intervino y le habló directamente, pero no sé si a través de un sueño o a través de algo que le hizo ver que no debía de meterse con Judá. No sé, esa es mi duda y era lo que te quería preguntar. Vamos a leer Segunda de Crónicas 35. ¿Les parece? En Segunda de Crónicas 35, ahí leemos este resumen. ¿Vale? En el 20. En el 20, ahí empieza la muerte de Josías. Pero en el 21 dice, Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero él no se retiró. Y dice, versículo 22, que es el clave. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. ¿Te fijas? Tan es así que debemos entender que Dios le habla a Necao y le dice a Necao esto, y Necao lo que está diciendo, lo está diciendo con razón. Y el Josías no lo entiende así. ¿Cómo sabes tú que la decisión de Josías estaba equivocada? No solamente porque lo mató,
sino porque la Biblia allí en Segunda de Crónicas nos menciona el dato de un hombre. ¿Quién es? Hola, nena. Si te fijas, vete al versículo 25. ¿Y qué dice ahora? Jeremías. Jeremías, ¿no es cierto? ¿Y quién es ese Jeremías? El Jeremías que está profetizando. Pero fíjate lo que dice. Jeremías endechó en memoria de Josías. ¿Qué estará diciendo Jeremías? ¿Qué crees que estaba diciendo Jeremías? ¿Qué intuyes que estaría diciendo Jeremías sobre la conducta de Josías, sobre la decisión de Josías y sobre que le trajo la muerte? ¿Qué piensas, Betty Buceta? Creo que le estaría diciendo que no se meta en ese asunto con Necao. Ok. ¿Y qué le estaría diciendo? ¿Qué le estaría diciendo, Susi? Yo creo que es una manera de hacer ver que Josías seguía siendo fiel a Dios, que sí tenía la razón Josías, al contrario, yo creo que... O sea, ¿tú crees que Josías actuó correctamente al enfrentar a un rey? Sí, porque él estaba obedeciendo en todo momento a Dios y tratando de seguir al Señor. No le fallaba a Dios. No entiendo por qué él iba a permitir que un rey pagano como Necao, rey de Egipto, iba a gobernar sobre esas naciones. Pero, a ver, Susi, mira, te voy a leer esta partecita otra vez. Dice, Sí, mas lo tengo. Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí la Biblia, Susi? Lo que está diciendo la Biblia es que le hablaba que Necao, siendo un rey pagano, está hablando palabra de Dios. De Dios, exacto. Dios lo usó. Así que Josías estaba actuando equivocadamente. ¿Qué es lo que trae la consecuencia? Los flecheros lo matan, lo hieren de muerte. Y entonces, gravemente herido, lo sacaron, lo llevan a Jerusalén y muere. Jeremías dice, endechó en memoria de Josías. ¿Por qué? Porque ¿cómo entró Josías? Josías entró, oye bien, como Salomón, al 100. Y después de la gran reforma que hizo Josías, ¿cómo termina? En un oscurantismo, en un ostracismo. Termina disminuido. En lugar de decir, Dios mío, quedarse a la expectativa, yo creo, porque ¿cuál es la intención de un rey de sumarse o de hacerle guerra a otro rey? ¿Cuál es la intención? Anita. Pues bueno, en este caso yo creo que ellos estaban como que haciendo alguna especie de alianza con Babilonia. Y entonces, pues igual para no, pues para demostrar su fidelidad a Babilonia, ¿no? Podría ser uno de ellos. Segundo, pues podría ser también por soberbia. Por decir, yo puedo contigo, rey, o no sé. Ok, quizá dijo, me conviene ser aliado de Babilonia y para que vea Babilonia que yo soy fiel y que estoy ahí al tiro con él, que es mi compita, es decir, es mi aliado, pues le hago frente a Necao. Necao le dice, hey, quítate mosquito, yo voy contra aquel, no voy contigo. Pero ¿qué hace también Josías? Él piensa que si pelea con Babilonia en contra de Egipto, le va a tocar ¿qué? Una rebanada del pastel, ¿no es cierto? Esas eran las alianzas.
La alianza que debería de tener Josías es ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Con Dios. Con Dios. Al no tenerla con Dios, entonces su vista no está puesta en Dios, está puesta en el mundo. ¿Y quién es el mundo? En este caso, Babilonia. Pero fíjate cómo son las cosas. Después de la muerte de Necao, ¿qué hace Babilonia? O sea, después de la muerte de Josías, perdóname. Después de la muerte de Josías, ¿qué hace Babilonia con Necao? ¿Quién me dice? ¿Rafa? No lo leí, pasó. No sé. Rafa, ¿ya van varias lecciones que no haces clase o qué? Sí, no he podido. Trata de lo posible, ¿no, Rafa? Para que podamos aprovecharlo al máximo. Entonces, a ver, lo que hace Babilonia, ¿quién era el rey de Babilonia? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ahora lo que hace Nabucodonosor es invadir ¿a quién? Al reino del sur. A Egipto, ¿no? Egipto. Conquista Egipto. Y entonces ahora se va ¿contra quién? Contra Jerusalén. Contra Judá. Contra Judá. Exactamente. Entonces, si te fijas, tiene una razón la flechita. Fíjate, porque a la muerte de Josías, ¿verdad? Lo que hace Necao mata a Josías, pero en ese momento Babilonia crece. Fíjate bien, y después del reinado de Josías, con Joacás, Joacim, Joaquín y por último Sedequías, hay una flechita que va de menos a más. En todo este periodo que va desde la muerte de Josías hasta Sedequías, lo que hace es que Nabucodonosor empieza paulatinamente a llevarse a personas de Judá como esclavos. Convierte a Judá en un país o un reino vasallo, el cual le coloca un rey a modo. Eso es lo que significa un rey vasallo, un rey a modo para hacerlo tributario. Entonces, Judá deja o pierde su libertad, pierde el respeto, pierde su soberanía y se convierte en una nación vasalla. Tendrá que pagar ahora por vivir. Tendrá que pagar para comer, para trabajar, para salir. Tendrá que pagar impuestos. Tendrá que deber en todo a Babilonia. La manera como los pueblos o los reinos en la antigüedad eran poderosos era a través de subyugar a los más débiles. Los hacían sus esclavos, los hacían sus colonias. Judá se convierte en una colonia de Babilonia. Egipto, ahí marca su destino, ahí se marca su desaparición como civilización. Y la hegemonía la adquiere ahora Babilonia. ¿Te fijas? Y es en este momento que se empiezan a cumplir todas las profecías que Dios vino a enviar, que Dios le avisó a Judá con todos los profetas que vimos al principio. ¿Cuáles son esos profetas? Sofonías, Nahum, Habacuc, Ezequiel, Abdías,
Daniel, Isaías, Miqueas. Todos los avisos que le dieron, que Dios les envió al pueblo de Judá desde el 800, desde casi empezando el 700 antes de Cristo, Dios los cumple en el 605. Fíjate bien, casi 100 años de Dios enviándole un mensaje de advertencia al pueblo de Judá. ¿Ya lo observaste? Desde el más o menos 700, cuando Sennacherib está atacando, desde ahí Dios está hablando. Cuando viene Necao, ya. Termina Necao, entra Babilonia, entra Nabucodonosor, y entonces el tiempo de advertencia de Dios a Judá termina. Y entonces Nabucodonosor se deja venir con todo. ¿A qué rey le toca eso? A Sedequías. ¿Cuál es la característica que hace que el pueblo de Judá deje de ser una colonia, un pueblo tributario, un rey vasallo? ¿Qué es lo que detona que de pronto se convierte ahora ya no en una colonia, sino en un lugar, en un botín de guerra, en donde viene el aniquilamiento para Judá? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que detona esto? ¿Quién me dice yo? ¿Julián? Lo que pasó es de que Sedequías se rebela contra Nabucodonosor y entonces Nabucodonosor decide terminarlo. Entonces sus hijos fueron asesinados delante de él y él es llevado a Babilonia, le saca los ojos y entonces ya finalmente pues se apodera de la tierra de Judá. Ok, ahora acompáñame por favor al capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Ajá. Segunda de Crónicas. ¿Tienes ahí a Segunda de Crónicas? Capítulo 36, versículo del 11. Pati, ¿nos haces favor de leer? Sí. ¿Del 11? Ajá. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Un segundo. Fíjate cómo, a pesar de ser un rey vasallo, Dios seguía hablándole. Eso es interesante ver cómo, a pesar de que estamos regando el tepache, la palabra de Dios está allí. Está allí. Como cuchillito de palo. ¿Te fijas? Jeremías está hablándole. Imagínate Jeremías diciéndole a Sedequías: ay, yo me acuerdo desde Josías cómo venían las cosas. Ahora sí que entiende, rey, por favor. Y Sedequías, ¿qué dice? No. ¿Y qué dice el versículo 13? Ese es clave. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Qué más? Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Un segundo. Fíjate qué palabras tan fuertes. Dice, a pesar de ellos ser como son, dice, constantemente Dios le enviaba palabra por medio de sus mensajeros. ¿Quiénes son? Todos los profetas. ¿Te fijas? ¿Y qué hacían? Ellos hacían ¿qué?
escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Qué más hacían? Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Te fijas? Esto es increíble. Dios hablaba, Dios les enviaba mensajeros y ellos ¿qué hacían? Los mataban y se seguían portando peor. Es como cuando le dices a la gente, mira, es Dios, tienes que venir a Dios, tienes que regresar a Dios, ven a la comunión con Dios. ¿Y qué hace la gente? No quiero saber de tu Dios, no quiero saber de ese Dios de la Biblia, me tiene harto el Dios de la Biblia, ya me tienes harto con tus sermones, ya no quiero escuchar. Y ensordecen sus oídos, ¿te fijas? Y lejos de eso, empiezan a lastimarte a ti también porque estás como cuchillito de palo, ¿no es cierto? Y no te toleran y la gente ya te odia, ya te ve, ya te alucina. Entonces fíjate lo que pasa. Y dice, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ¿qué? Dice, y no hubo ya remedio. Es decir, dime algo. ¿Crees que hay un momento en el que Dios dice, basta, se acabó, la disciplina viene sobre ti y va arrasando parejo? ¿Cómo se contrasta un Dios de amor, un Dios de misericordia, que está allí listo cada vez que te arrepientas? Eso es cierto. ¿Esa postura es válida, correcta? ¿Quién me dice yo? Sí. O yo pregunto. Dorita, ¿qué piensas? Sí, pues llega un momento en que Dios se molesta, ¿no? Y dice, ¿no? Entonces, si en ese momento vinieran y, ay, Señor, perdóname, ya me arrepentí, discúlpame, no. ¿Crees que Dios dijera, ok, sí te perdono? Pues ya les había aguantado. ¿Ah? Pati, ¿tú qué piensas? Ya no es tan tajante, pues, porque aquí mismo dice que les dio oportunidad, les envió mensajeros. Entonces, si en algún momento ellos se hubieran arrepentido, hubiera sido válido. O sea, yo puedo estar pecando, y si en algún momento me arrepiento y creo, es válido. Pero llega un punto en el que ya no es válido cuando ya es demasiado tarde. En nuestro caso sería mientras estamos vivos, ¿no? Ok. Si muero y llego al trono de Dios y le digo, ay, perdóname, ahí sí ya va a ser demasiado tarde. Por eso dicen que, es decir, en tanto que se dice hoy, puede ser salvo. Tanto que se dice hoy, pero hay un momento en que llega la noche, dice Pablo, y ya nadie puede trabajar. Entonces, arrepiéntete ahorita que tienes tiempo. Ok, entonces déjame preguntarte algo. ¿La paciencia de Dios tiene un tiempo? Anita, ¿qué piensas? Creo que sí. ¿Por qué? Sí, tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque Él está continuamente a través de sus profetas hablando y así, llamando a la gente a arrepentimiento. Pero con todo y todo, ya cuando ha hecho juicios, todavía oye la voz de las personas a las que se arrepiente. Ok. Y en este caso, ellos rebasaron la línea de la paciencia, de la misericordia, del perdón de Dios. ¿Qué piensas, Angie? Angie, ¿qué piensas? Yo pienso que Dios actúa en base a su nombre, porque en todo lo que es Ezequías, Jeremías, Dios siempre dice que los pueblos que estaban alrededor sabían que Él era el Dios que los había sacado. Entonces,
Yo creo que Dios actúa en base a lo que son sus atributos de Dios, su soberanía, también su misericordia, pero conforme a los planes y propósitos que Él tenga en ese momento y en esa persona, pienso yo. Ok, entonces, es una conclusión, mis queridos hermanos, complicada, pero es lo que nos permite entender el exilio. Si el mensaje de Dios fuera siempre eterno, tengo un ruido por ahí, ¿podrían mutearse todos, por favor? Fíjate bien, si Dios fuera eternamente perdonador, siempre misericordioso, siempre amoroso, y nunca podría cerrarle la puerta a alguien, estoy leyendo a un Dios sumamente severo. Pero si no leo los mensajes de Dios, les envió a sus mensajeros. Dios, a pesar de cómo eran, les mandó mensajes y mensajes y mensajes. Me imagino a otro hombre loco con un martillo, con unos clavos, unas maderas, clavando y haciendo una especie de olla gigante. Y la gente venía y le preguntaba, ¿qué haces? Ah, estoy haciendo un barco. Ah, hijo, un barco. ¿Para qué se usan los barcos? Ah, es que un barco, nos vamos a entrar todos allí y Dios va a hacer que caiga agua aquí y va a flotar y nos va a salvar. ¿Qué decían ellos? ¿Estás loco, Noé? Es que como le entras al wind, pues por eso eres así. ¿Qué es lo que sucedió después? Cuando se cerró la puerta, entraron los animales, se cerró la puerta y empezaron a caer las gotas de agua, entonces la gente dijo, pues qué Dios tan malo es porque nos ha cerrado la puerta. ¿No es cierto? Pero por 120 años Dios estuvo avisando del diluvio. Ahora aquí lleva 100 años Dios avisándole solo a Judá. Pero el mensaje no es solo desde Judá, sino el mensaje era ¿desde dónde? Desde Israel. ¿Te fijas? Es decir, tendrá 200 años el mensaje de Dios. El exilio. Voy a disciplinar, voy a enjuiciar, voy a castigar, voy a destrozarlos. Agarren la onda. Y pasan los años y nunca se logra esto. Así que en el 500 o más bien en el 605 antes de Cristo, ¿qué hace Babilonia? Viene tambores de guerra y destrozan Jerusalén. ¿Qué le sucede al rey? Vámonos a Jeremías. Jeremías 52, que ese es el otro paralelo para hablar del rey Sedequías. Creo que ya lo habíamos leído, ¿no? Pero vale la pena recordarlo. Entonces, fíjate tú, versículo 4. Aconteció, por tanto, estoy en Jeremías 52, 4. En el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Es decir, fíjate, desde los 9 años hasta el año 11, es decir, 2 años. ¿Te fijas? 2 años. Y dice, en el mes 4 prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. ¿Te fijas los horrores de la guerra? Allí empezaban ya la calamidad. Y entonces fue abierta una brecha en el muro. Todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta
entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos, es decir, los babilonios, junto a la ciudad alrededor. El ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, lo hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Si te fijas en el versículo 30 de ese mismo capítulo, al final dice: el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. ¿Te fijas? Allí empieza prácticamente la cautividad babilónica y esos jóvenes que desde Necao, desde Necao y cuando empezó a subir Nabucodonosor e hizo colonia a Judá, hubo hombres como Daniel, sus amigos, Ezequiel y desde luego Jeremías, que fueron hombres que mantuvieron su fidelidad a Dios a pesar del exilio, a pesar de lo comprometido que estaba su pueblo y de lo subyugado. Ellos mantuvieron una fe delante de Dios. Solamente al final, cuando en el 535, fíjate bien, porque la cautividad prácticamente empezó del 586 al 535, ¿vale? Que son más o menos 70 años, ¿vale? Allí, lo que son las cosas, ese emperador, ese semidios, ese instrumento de maldad que usa Dios para enjuiciar a su pueblo, ahora es enjuiciado. ¿Te fijas? Sennacherib quería subyugar a Israel, bueno, a Judá. Dios lo defendió, ¿verdad? Viene Necao, obviamente, ya no hay Sennacherib, está Necao. Eso es Egipto. De pronto, ya no existe Egipto, ahora viene Babilonia. De pronto, ya no existe Babilonia, porque ahora, ¿quiénes son? Los persas. Los persas invaden Babilonia, Nabucodonosor cae y entonces surge otro gran imperio que es el imperio persa. Y ellos, a través de su rey o su semidios o su faraón llamado Ciro, ahora es curioso entender esto. Solamente acompáñame a Esdras, ¿sale? Vete por favor a Esdras y en Esdras vas a buscar Esdras capítulo 1, ¿sale? ¿Lo tienes? Lulu, ¿no lees Esdras 1:1? Lulu, ¿estás ahí? ¿Juntas? ¿Tienes Esdras 1:1? Perdón, Abraham. ¿Tienes Esdras 1:1? Sí. Esdras ¿Alguien más lo tiene ya?
Ya lo tengo. Ok. Ya lo tengo. Esdras 1:1, por favor. En el año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ¿sigo? Sí. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, explícame eso tú misma. Dios, pues ahí vemos cómo Dios a quien quiere le habla y puso en el corazón de Ciro que ayudara a los que habían quedado, a los que se habían ido al cautiverio y los que quisieran ir, porque ahí como que está diciendo los que quieran ir, ¿no? Y prácticamente pues es ese remanente que iba a regresar, pero aparte está pidiendo que les ayuden, con dinero, o sea, con oro, plata y hasta ganado. Y él era incrédulo, Abraham, pero ¿por qué reconoce a Dios de Israel? Ahí podríamos decir que él se convierte. ¿Tú qué piensas de eso, Grace? Ahí vemos, como dice la palabra, ¿no? Que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Tuvo misericordia de Ciro y lo levantó. Ok, ¿tú qué piensas, Julián? ¿Ciro se convirtió? ¿Ciro era hijo de Dios? Lo que pasa es de que parece ser que en Isaías habla acerca de una profecía acerca de Ciro, donde dice que Jehová es su pastor. Lo estoy leyendo en un comentario. Ok. Ok. Anita, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso que Dios es el que determinó esto de esa manera, pero por otro lado, ya viéndolo humanamente, la religión de Ciro era muy parecida a lo que era la religión judía. Ellos creían en un solo Dios también. Si en este caso Ciro creía en un Dios, no era politeísta, creía en un solo Dios tal cual como los judíos. Entonces yo creo que fue muy fácil para él entender este concepto de Dios de los judíos y por eso pues se encomendó a Dios y más bien Dios lo usó para darle la libertad a los judíos. Eso creo. Ok, déjame preguntar. Andy Chihuahua, ¿tú qué piensas? Yo pienso que Dios fue el que le puso eso en el corazón, así como cuando se lo puso a Faraón que no dejar ir a su pueblo, pero no creo que fuera un hombre creyente. Ok. Clarita, ¿tú qué piensas? Bueno, que Dios, Él es soberano, Él decidió que... Yo había leído que Jeremías había profetizado que a los 70 años, pues, ellos deberían ser. Y entonces ya el Señor dijo, son 70 años, ahora Ciro, y puso eso en el corazón de Ciro y se dio. Acompáñame a Jeremías 25, por favor. Oye, Abraham. Ande. Mira, deja leerte Isaías, donde dice, es Isaías 44:28, y dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. O sea que parece que Daniel le habló de esta profecía de Isaías y él cumple este mandato. Ok, bien, es un buen dato, gracias.
Ahora, en Jeremías 25, estamos en el 11. A ver, espérate. Vamos a leer desde el 9, ¿vale? Y dice. Jeremías, perdón, ¿qué? 25. Jeremías 25, 9. Dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Caray. ¿Nabucodonosor es el siervo de Dios? Sí. Tienes que entender que él tiene en sus manos el corazón de los reyes y hasta donde él quiere los inclina. En pocas palabras, ¿Dios llevó a Putin a invadir Ucrania? ¿Sí o no? Sí. 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 Bueno, y dice, he aquí, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moderadores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿Sale? Y sigue así. Y toda esta tierra, versículo 11, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, conforme a las obras de sus manos. Así que, si Dios trajo, oye bien, a un rey pagano como Babilonia y lo llama su siervo, podríamos pensar que Ciro, aún sin ser hijo de Dios o salvo, de todos modos es un siervo de Dios y puede obedecer a Dios a pesar de no creer en él. Si Ciro, como dice Julián, si la referencia en Isaías 45 se refiere al Ciro persa del que habla Esdras, entonces podríamos pensar que Dios puede usar a un hombre, sea o no redimido. Y humanamente hablando, así como la motivación de Nabucodonosor era gloria, 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 esplendor, 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 poder, 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 hegemonía, 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 y por esa razón viene a invadir Judá. Humanamente hablando, Ciro, con esa tendencia en cuanto a similitud religiosa, bueno, pues más a mi favor, eso contribuye a obedecer al Dios soberano de la Biblia a pesar de no ser redimidos o sus hijos. En este sentido, te pregunto, ¿alguna vez escuchaste las declaraciones de Trump hablando de Dios, asumiéndose como un cristiano o hijo de Dios? ¿Alguna vez lo oíste? Sí. Sí, ok. Y eso cuando él dice de Dios, ¿tú crees que está hablando palabra? Sé que está arriesgando lo que voy a decir, pero ¿crees que está hablando palabra de Dios? Siendo como es, de acuerdo a este contexto bíblico, es posible. No estoy diciendo que sí es al 100, pero digo, es posible. ¿Has oído a alguno de nuestros gobernantes en México hablar de Dios? Yo sí. Sí. Entonces, Dios puede usar a un presidente hoy pagano, no cristiano, religioso o ateo o lo que sea, de cualquier parte del mundo. Dios lo puede
inclinar hacia algún lado para que se conduzca de una forma? Sí. La respuesta es sí. 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 La respuesta es sí. Abraham. Dime. Abraham. Porque fíjate que en el primer capítulo de Esdras, en la primera parte dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y así como lo hizo con él, lo puede hacer con quien quiera. Exacto. Así que esto nos lleva a entender, fíjate bien, esto nos lleva a entender que Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede con su pueblo. Dios usó a todos los instrumentos humanos para disciplinar a su pueblo. 3, Dios no exime de la responsabilidad de la maldad infligida a su pueblo. Dios no le exime. Al final les cobra la factura a esos pueblos paganos que fueron utilizados como un instrumento para aplicarle justicia o juicio al propio pueblo de Dios. 4. Si Dios tiene el control del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, y lo vemos expresado en esta historia, paralelamente Dios tiene en sus manos todo lo que acontece en tu vida. Y 2, Dios va a usar instrumentos humanos a tu alrededor para educarte, disciplinarte, mandarte juicio, para ayudarte, para socorrerte en lo bueno y en lo malo. Todo lo bueno que nos pasa es por la protección divina hacia nosotros, pero lo malo que nos sucede también es auspiciado, propiciado, permitido, enviado por Dios a tu vida. ¿Por qué? Para que se cumpla la palabra de Jehová a tu vida. Tú y yo no tenemos a un profeta Jeremías, pero la Biblia dice, el que empezó en vosotros la buena obra, la terminará ¿cuándo? El día de Jesucristo. Y nos va a mandar Saúles, nos va a mandar Alejandros, nos va a mandar Himeneos, nos va a mandar gente que nos va a hacer daño, que va a intentar lastimarnos, y Dios lo va a permitir. Y al permitirlo es por un propósito. Y cuando se cumpla ese propósito, entonces vas a ver la cobertura de Dios protegiéndote a ti y cobrando facturas a aquellos que te intentaron hacer el daño. ¿Qué piensas de eso? Dorita. Tu micrófono. Híjole, pues que Dios es misericordioso, ¿no? En lo que tú dices, Él tiene el control de todo, ¿no? Y lo único que debemos de hacer es aguantar, ¿no? Porque sabemos que obviamente todo es para bien. Ok. A los que aman a Dios, claro, todo es todas las cosas ayudan para bien. Para bien. Así que los problemas que tienes con el gordito, con la gordita, con tus hijos, con tus papás, con tus vecinos, con tu trabajo, en tu jefe, con tus compañeros, con todo. En la iglesia, con tu pastor, con tus ovejas. ¿De parte de quién viene todo? Dios. Pati, ¿qué me dices de todo esto? Solo puedo decir ouch.
Bueno, ouch, punto y seguido. ¿Qué más? Ahora, Duele. ahora dime algo y yo te pregunto. ¿Crees que a pesar de lo que nosotros le llamamos sufrimiento, Dios le llama amor? Sí. Cuando nosotros leímos Crónicas, dice que él, Jehová el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Cuando Dios envía y no queda de otra más que enviar un juicio a nuestra vida, también hay amor. También Dios nos ama y permite que vengan las tormentas a nuestra vida a través de una enfermedad, a través de un desempleo, a través de una falta de economía, a través de un problema en casa, con hijos, marido, mujer, etcétera, etcétera. Un problema en la iglesia, un problema en el trabajo, un accidente, qué sé yo. Cualquier circunstancia alrededor de nosotros tiene que ver con Dios. No puedes decir tú que Dios es soberano de todo el universo e ignorar su soberanía sobre tu vida. No puedes decir, es que el Dios en el que creo es un Dios grande, enorme, es un Dios maravilloso, pero no puede meterse conmigo, ni puede permitir que las cosas malas me lleguen a mí. Si son de bendición, bienvenidas todas, Dios, pero si son de maldad, no, porque entonces dudo de tu amor hacia mí, entonces dudo de que tú me guardas, me cuidas, mira cómo me está yendo. Y entonces, lejos de bajar la cabeza, reclamamos a Dios y cuestionamos a Dios y comparamos nuestra vida con la de los demás y le decimos a Dios, ¿por qué a ellos sí y a mí no? ¿A poco no has dicho eso? Digo, ¿alguien ha dicho esto? ¿Alguien no ha dicho esto? Que levante la mano. Yo sí lo he dicho. Digo, yo sé que no a todos nos va mal, ¿verdad? Pero, Anita, ¿tú qué piensas de esto? Sí, pues exactamente. Siempre estamos quejándonos y no vemos todas las bendiciones que tenemos. La verdad, siempre estamos comparándolo, pero nunca nos comparamos con los que están peor que nosotros. Es la cuestión, ¿no? Eso es importante. Siempre nos comparamos con los que les va, según nosotros, mejor, ¿no? Con los que les va peor, no, con ellos decimos, no, pues pobres, ¿verdad? Pobres. Pero siempre hacemos una comparación y decimos, Dios, ¿por qué yo no tengo un auto nuevo como el que tiene el vecino? ¿Por qué les va mejor a los no cristianos y a mí que soy tu hijo me va como en feria? ¿No? Nunca has dicho eso. Yo sé que no existen estos grupos de estudio a los cuales Dios me da el privilegio de compartir. Sé que es a otros grupos de otros maestros, de otras iglesias, hermanos. Pero si en algún momento de tu vida te llega a cruzar eso, ya puedes decir, si Dios, y si creo que Dios es soberano de todo el mundo y veo cómo Dios sujeta hacia sí mismo todas las cosas, ¿cómo crees entonces que Dios no puede estar al cargo de tu vida? Y va a apretarnos tanto como sea necesario. Y va a endurecer las cosas contra nosotros hasta que entendamos, hermanos. Lulu, ¿qué piensas? Pues precisamente eso, Abraham, que desde que he estudiado la soberanía de Dios y sobre todo la providencia de Él,
Cada vez que ayer tuve un problemita de salud y yo decía, pero ¿por qué si tengo que salir de viaje, por qué me tiene que pasar esto? Pero ya cuando me pongo a ver que Dios lo permitió con un propósito y para cumplir sus planes, me da paz y descanso y se me aplaca ese enojo, se me aplaca el cuestionar, el quejarme y más bien Dios me ayuda a agradecer, ¿no? Entonces, sí me da mucha paz el saber que tanto lo bueno como lo malo, Él lo permite y es por su amor. O sea, realmente me ha llevado a no dudar del amor de Dios. Entonces, es increíble cuando descansas en que estás en sus manos, sea bueno o malo, estás en sus manos, ¿no? Y de pronto uno empieza a entender y a decir, Abraham, mejor agacha la cabeza. ¿No te parece? Y dale gracias a Dios por lo que tienes. ¿Qué piensas, Clarita? Sí, bueno, que cuando estás pasando la prueba, cuando estás pasando por el crisol, pues en ese momento no logras como dar el paso inmediatamente, ¿no? Pero todas estas enseñanzas nos llevan allí, ¿no? Antes, cuando no conocíamos del Señor, pues nos sumergíamos mucho más en la conmiseración, en el dolor, etc. Pero bueno, esto nos ayuda a eso, a darnos cuenta que Dios es soberano, Dios nos creó, Él tiene un plan para nuestra vida y no queda más de otra, como dices, agachar la cabeza y decir, bueno, Señor, estoy en tus manos y bueno, y ya que en tus manos estoy mejor que en cualquier otra mano. Yeah. Susi Santucho, gracias, Clarita. Gracias. ¿Qué piensas, Susi? Sabes que hace un tiempo que el Señor me ha mostrado que en mi vida toda situación Él la produce, la provoca, la permite para mejorar mi corazón, para que yo mejore mi corazón ante Él y que siempre está esperando una actitud de fe, una actitud de confianza, una actitud de humildad de mi parte en cada situación, dependiendo de la situación, una actitud de perdón. Y Él nos invita en los evangelios, en Lucas 9:23, por ejemplo, si quieren venir en pos de mí, tomen su cruz cada día, niéguense a sí mismos y síguenme. Y he notado que la salvación no es solo creer en lo que hizo Jesús, que la justificación, en el momento en que el Señor nos justifica, ese es un hecho. Nos salvó, es un hecho, pero es un proceso, nuestra santificación. Estamos en eso, pero toda situación para mí, Abraham, todas las pequeñas, las grandes, están puestas por el Señor. Y dice en Santiago que no es que Él nos prueba, Él no nos prueba, sino que nosotros somos probados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué sería la concupiscencia? Nuestra tendencia por la iniquidad, por la herencia, pero está la tendencia en mi caso. Ha habido una tendencia y el Señor la está moldeando, la está tratando. Y por último, algo que leía bien hermoso en esta materia que tuvimos de Romanos, que dice que dependiendo de la actitud es la duración de la prueba. Gracias, Susi. Angie. Pues siendo muy honesta, yo digo que es algo bien complejo en la vida diaria, pero también es cierto que en el caminar Dios te va, como yo lo leía en los devocionales de estos días pasados en mi Biblia, cuando Dios decía que destruía, pero ese mismo Dios que destruía también restauraba. Entonces, en el caminar a veces no es fácil aceptar una voluntad, o como usted decía, y que todos yo creo lo hemos dicho si somos sinceros, cuando dices, ¿por qué fulano? ¿Y por qué? Tú dices, pero también es cierto que aunque es muy duro y a veces muy doloroso, cuando vas caminando ya en la fe, dices, ya sé por qué Dios no hizo esto, por qué Dios permitió aquello. Entonces, es cuando vas viendo esa obra que Dios está haciendo en tu corazón, en tu vida,
por muy dura que parezca en el momento, pero el confiar precisamente en ese amor y en esa misericordia, pues te hace perseverar, porque ahí radicaba el por qué el pueblo falló, porque nunca confió en que Dios era soberano y amoroso al mismo tiempo. Bien. Ivonne, gracias, Angie. Bueno, sí, muchas veces te preguntas por qué yo, pero muchas veces hacemos la pregunta equivocada, porque deberíamos de preguntarnos, ¿qué necesito yo aprender, Señor, de esto? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué no te he entregado? ¿Qué necesito arrepentirme? Y humillarnos, postrarnos y decir, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad. Eso es lo que yo pienso. Julián. Pues sí, así como los hechos históricos que les pasó a los israelitas en los preexilios, en el exilio y en los posexilios, pues al igual a nosotros, ¿no? En nuestras vidas, antes de ser cristianos, siendo cristianos y lo que está por venir en nuestras vidas, ¿no? Y sí, yo caigo al igual que todos los hermanos a veces cuando estamos en la prueba o se nos viene la quiebra del negocio, perdemos y todo, pues alzamos los ojos al cielo y decimos, bueno, ¿y ahora por qué, no? ¿Qué hice mal? O aun cuando sabemos qué estamos haciendo mal, nos aferramos a no aceptarlo, ¿no? Y hasta que lo aceptamos y venimos en arrepentimiento, pues creo que Dios es cuando hace su obra y pues como decía ahorita Ivonne, pues tomar la lección de todo eso, ¿no? Amén. Bien. Rafa, gracias. Rafa, ¿qué piensas de esta clase? Hoy en la tarde hice un break en la chamba que he tenido mucho, que no es pretexto, ya la siguiente clase voy a estar más estudioso, pero yo le preguntaba a Dios, llegó un momento que le dije, en el versículo de Santiago, le pedí que me diera sabiduría y guía, ¿no? A Dios por todo ahorita lo que tú comentaste, ¿no? Pues sí me cuestioné y hasta estaba de mal humor y entré a la clase de mal humor y me afecta, o sea, me afecta en mi estado de ánimo, en mis pensamientos, me entran dudas, miedos, etcétera. Pues me contestó en la clase, me dio esa sabiduría y lo que tú dijiste hoy, vuelvo a tener confianza, vuelvo a recuperar pues yo creo que no he pedido mi confianza en Dios, obviamente que no, pero sí llegas a flaquear, ¿no? Y ahorita pues, haz de cuenta que estoy en shock con lo que has dicho, o sea, Amén. Wow, gracias. Ok, te esperamos a la lección 22 completa. Video y clase. Sí. Bien. Hermanos, yo creo que sigo reafirmando que Dios tiene una soberanía sobre nuestra vida. El que nos muestre una historia como la del exilio con tanto detalle, sin duda es por un interés genuino de parte de Dios para que, si es que el exilio llega a nuestra vida, entendamos y sepamos de dónde hemos caído, para que de allí podamos regresar a Dios y ponernos a cuentas. Me parece que yo reafirmo esa convicción de que Dios es soberano en nosotros y va a usar todos los instrumentos necesarios para hablarnos, para moldearnos, para hacernos mejor. Y en ese sentido, que Dios te ayude y me ayude a seguir perseverando en la fe, buscando el rostro de Dios, no descansando
en buscarlo a Él todos los días, porque ahí es donde está la bendición. Ahí es donde podemos encontrar el centro de su voluntad. Vamos a orar, ¿les parece?